Alabanza, honor y gloria al que merece todo honor y toda gloria y toda alabanza, Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que es un poco controversial y es Halloween. ¿Celebran ustedes Halloween o no? Pues vamos a compartir un poquito lo que se piensa sobre Halloween y los peligros que pueden ocasionar esta fiesta. Así que de eso vamos a referirnos, pero antes de eso y de contestar sus preguntas, muchísimas gracias por ellas, nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Padre bueno, Padre Santo, Padre amantísimo, gracias, Señor, por el don del discernimiento. Gracias, Padre, porque tenemos la opción de escoger entre el bien y el mal. Te pedimos, oh Dios, una doble fusión de tu Espíritu Santo, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé lucidez para siempre optar por lo bueno. Sabiendo, Señor, que en todo momento de nuestra vida hay dos posibilidades: caminar por el camino del bien, por el camino de la vida, por el camino que eres tú, Señor, o caminar por el camino lejos de ti, por el camino sin ti, por el camino que nos lleva a la ruina y desafortunadamente a través de nuestro mal ejemplo, otros también se pierden y destruyen, Señor, su porvenir. Yo te pido con todas las fuerzas de mi corazón, Señor, que nos hagas experimentar tu presencia en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros actos, Señor. Y como dice San Pablo, mi Dios, sigue mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Qué hermoso. Qué hermoso que podamos decir como cristianos: yo soy de Cristo. Y no solamente, Señor, poder decir yo soy de Cristo, pero yo, con tu gracia y poder, mi Dios, cada día estoy viviendo más cerca de Cristo. Eres la luz que ilumina mi sendero. Eres la fortaleza que me da vida y que en los momentos difíciles de mi existencia no me hace temblar. Por el contrario, me hace cimentar más y más mis pies en la roca firme, la roca poderosa, la roca inquebrantable que es el mismo Jesús. Sé tú, Señor, la roca de nuestra vida. Sé tú, Señor, el propósito principal de nuestra existencia. Sé tú, mi Dios, la razón de nuestro existir. Sé tú, Señor, el todo, para que nosotros, dándonos a ti todo y completamente, como decía Santa Teresa de Ávila, tú te des todo y completamente a nosotros. Qué hermoso poder llegar a ese encuentro total y completo con Dios. Por eso Santa Teresa también podía decir: nada te turbe, nada te espante. Porque quien a Dios tiene, quien está cimentado en Jesús, quien tiene a Dios como centro de su vida, nada le falta, nada, nada. Podrán venir tempestades y dificultades, pero quien te tiene a ti, Señor, lo tiene todo, porque solo tú bastas. Señor, yo te pido muy particularmente por estos hijos, estos hermanos míos que están escuchando. Bendícelos en abundancia, Señor. Levanta al que se siente caído, sin esperanza en el suelo. Sana, Señor, a aquellos que están enfermos, ya bien sea en su físico, en sus emociones, en su espíritu, Señor. Señor, libera a aquellos que se sienten atados o que por alguna circunstancia en sus vidas se han metido en el campo del oculto, en el campo del maligno, y ahora se sienten, Señor, que no tienen fuerzas para salir en victoria de esa situación. Señor, yo te pido
por la sangre de Jesús, tu Hijo nuestro Señor, que liberes a esos hijos tuyos y que le des la fuerza y la certeza de que contigo, Señor, sí se puede. Bendice, mi Dios, a todos tus hijos, bendícenos a nosotros y ayúdanos, oh Dios, para que podamos siempre elegir el camino del bien, el camino de la vida, que eres tú, mi Dios. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas. Damos gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, por su audiencia. Damos gracias a Dios por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman con preguntas, con comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa. Nunca dejaré de decirlo, porque es cierto. Damos gracias al Señor por José de El Salvador, que pide oración para que el Espíritu Santo le dé la luz en una decisión que tiene que tomar en su vida. Muy importante, que Dios te bendiga, mi hijo, y que esa luz, esa sabiduría de Dios penetre lo profundo de tu ser y seas guiado por ella. Así sea. Amén. María de Chicago pide por sus hermanos Manuel y Marta. También pide por la salud de su hija Anabel y su esposo Chuy. Que Dios les bendiga abundancia a todos y cada uno de ustedes. Y a Ginés de Puerto Rico pide por Daniel y que se reconcilie con su hermana, quien acaba de salir del hospital. Que el Señor así lo permita y que ellos puedan comenzar una etapa nueva en sus vidas. Pedimos por Esther de Connecticut, que pide por la familia Sánchez, que el Señor los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y también por Isabel de Brooklyn, de New York, que pide por la conversión de su familia Pérez Martínez Cruz y Pérez García. Que Dios les bendiga a todos en abundancia. Y Minerva de Nebraska pide oración por su hijo Génesis, su padre Juan y Adela. También por su hermana Juana. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Y Norma de Puerto Rico pide oración por ella y por Andy. Bendiciones para todos ustedes y también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Acuérdense, hermanos, que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son los siguientes. Primero, Facebook. Y para hacerse miembro de Facebook, y ojalá que sí lo hagan, porque estamos mandando constantemente pues impulsos positivos, palabras que les ayudarán en su crecimiento con Dios. Vayan a facebook.com/Pedro Núñez, facebook.com/Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram y también en YouTube. Así que para entrar en esas aplicaciones, por favor, vayan a @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan muy en cuenta tener cuidado con perfiles falsos que piden aporte económico en mi nombre. Eso nunca lo vamos a hacer a través de estos medios que acabo de mencionar. ¿Para qué celebramos Halloween? ¿Cuál es el propósito? ¿Es Halloween bueno o malo? Es una fiesta que se celebra antes de la fiesta de los fieles difuntos, que a veces, desafortunadamente, se le llama la fiesta de los muertos. Aunque bien nos dice Jesús en el Evangelio que Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Pero sin embargo hay mucha gente que le encanta la morbosidad, le encanta lo oculto, le encanta la superstición, le encanta todo que tiene que ver con magia, con brujería, con todas esas cosas. Y por lo tanto no solamente se va metiendo poquito a poco en ese tipo de situación que nos aparta de Dios definitivamente, porque todo eso es abominable a los ojos de Dios, pero también hacen que sus hijos hagan lo mismo y que se aparten de la verdad y se vayan hacia puros cuentos, como dice San Pablo. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, yo les exhorto para que ustedes, antes de meterse en ese tipo de celebración, que ustedes hagan un poco de estudio y traten de conocer realmente no solamente cuáles son las raíces de Halloween, que son totalmente paganas, porque nada tiene que ver con la fiesta de los fieles difuntos que celebra la iglesia. Y los fieles difuntos son aquellos que, aunque no son canonizados, ya están en el cielo.
aunque no sabemos con certitud quiénes son ni cuántos son, pero sabemos que hay miles y miles y millones, ¿sí? Como bien lo dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7. Después de esos 144,000, vi tanta gente que era imposible de contar, tanta gente que era imposible de contar. Pero eso está bien, es decir, el dar gracias a Dios por aquellos miembros de nuestras familias que sabemos que ya están en el cielo, que han pasado por purgatorio y ya están en la presencia de Dios. Bendito sea el Señor, porque esa es nuestra meta, ese es el propósito de nuestra vida. Vivir unidos a Cristo en su gloria y en Cristo Jesús unidos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Acuérdense, vamos a estar unidos a Cristo en su naturaleza humana. Y Jesús, que es a 100% humano y 100% divino, en su naturaleza divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, está total y completamente unido al Padre y al Espíritu Santo. Y así vamos a estar nosotros unidos a Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Pero tenemos que tener ojos, hermanos, para poder ver el bien y el mal y para poder discernir qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Dios no quiere que nosotros practiquemos cosas que están en su contra. Dios no quiere que nosotros no solamente demos pie o cabida a que nos envolvamos en el mal de tal manera poquito a poco, porque eso es un descenso. No lo hacemos todo así como de primera, pero vamos poquito a poco descendiendo escalones y cada vez nos vamos envolviendo más. Yo se lo digo porque yo conozco personas que empezaron a tener como que un poco de celebraciones y de fiestas en tiempo de Halloween y después pues se hicieron adictos a cosas satánicas, cosas que nada tienen que ver con Dios. En Nueva Orleans, de donde yo soy, hay iglesias satánicas. Ellos celebran todos los años el 31 de octubre el cumpleaños de Satanás. Y yo lo he dicho anteriormente, tienen lo que le llaman las misas negras. Y en esas misas negras traen todas las hostias que han robado de las diferentes iglesias, hostias consagradas, las ponen sobre las mesas, unas mesas largas. Y la misa negra consiste en orinar sobre esas hostias consagradas, en defecarse sobre esas hostias consagradas, porque quieren ofender a Dios. Porque es el cumpleaños de Satanás sobre todo, y ellos prefieren a Satanás que a Dios. Imagínense qué mentalidad tan, no sé ni qué decir, pero bueno, ustedes se lo imaginan. Y después de eso hasta tienen relaciones sexuales, tienen hasta orgías sobre esas hostias. Ellos creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía y hacen todo lo posible para ofenderlo, para ofender a Dios. ¿Y cuántos de nosotros realmente creemos que Jesús está presente en la Eucaristía? ¿Y cuántos de nosotros realmente tratamos de prepararnos adecuadamente para recibir lo máximo, lo más importante, que es a Cristo Jesús en la Santa Comunión? El caso es que Halloween no es de Dios, hermanos. ¿Por qué nos interesa tanto la muerte? ¿Por qué nos interesa tanto lo que llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada? ¿Por qué nos llama tanto la atención las carabelas, las brujas, los espantos? Porque todo lo que nos aparta de Dios, Satanás nos empuja para meternos en eso y para que eso sirva de gancho para hundirnos en el mismo infierno. Hay que tener mucho cuidado. Y no solamente por nosotros los adultos, por nosotros los viejos, por mí, pero por los más jóvenes. ¿Qué le estamos enseñando? Acuérdense que la palabra de Dios nos habla en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, vamos aquí un momentito, en el capítulo 6 de la carta de San Pablo a los Efesios, dice lo siguiente, versículos 10 al 13. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor. Es decir, no te fortalezcas en las cosas del mundo que te apartan de Dios. Fortalécete tú y tu familia en las cosas de Dios. Con su energía y su fuerza, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, lleven ustedes todas las armaduras de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo.
Y a veces las mayores obras del diablo son bien sutiles, ¿verdad que sí? Pero poquito a poco nos van apartando. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino que a poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, es decir, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Y por qué el mundo de arriba? ¿Qué es el mundo de arriba? Satanás y sus secuaces que, desobedeciendo a Dios, caen del cielo y son los que realmente nos impulsan para apartarnos de Dios, porque al fin y al cabo Satanás nos odia tanto que quiere que nosotros experimentemos lo mismo que él experimenta, total y completa ausencia de Dios. Por el amor de Dios, piensen 2 veces antes de celebrar la fiesta de Halloween, y si alguna de las iglesias de ustedes pues hace eso, por favor, hablen con sus párrocos para que en vez de la fiesta de Halloween celebren la fiesta de todos los santos y tengan certámenes en sus iglesias y tengan concursos para que los niños puedan disfrutar de un ambiente sano, espiritualmente sano y sobre todo que les ayude a conocer más profundamente el amor de Dios. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria, alabanza a ese que merece todo honor, toda gloria, toda alabanza, que es Jesús el Señor. Tenemos una llamada telefónica desde Massachusetts. Jesús está esperando pacientemente a José. José, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. ¿Cómo estás, hijo? Dios te bendice. Igual, padre, un gusto saludarlo. Igualmente, gracias, mi hijo. Adelante con tu pregunta o tu comentario. Pues sí, padre, ¿qué pasa? Que nada más tenía la curiosidad que yo quisiera que me explicara cómo es que Dios crió al hombre y la mujer, porque por lo que yo tengo entendido que cuando se hizo la Biblia ya había los seres humanos ya muchos años y luego hicieron la Biblia, pero algo que como tengo dudas, cómo fue que, bueno, sabemos que sí, Dios crió al hombre, pero no sé si usted me podría dar una respuesta, cómo es que realmente Dios crió al hombre y la mujer. Yo creo que tú has leído el libro de Génesis, el capítulo 1 y el capítulo 2, y nos habla acerca de la creación del ser humano. Y acuérdate que el libro de Génesis es un libro didáctico, es decir, para enseñarnos una realidad muy concreta, y esa realidad se divide en 3 partes. Primero que todo, que Dios existe. Segundo, que Dios es el creador de todo lo que existe. Y tercero, que todo lo que existe ha sido creado por Dios por amor. Entonces, todo lo que Dios crea, lo crea por amor. El amor es un poder creador y en este caso Él crea todo lo que existe, y lo más importante, la cúspide de su creación, es el ser humano, a quien Él crea a imagen y semejanza de Él. Y eso pues está en el capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 27-28. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen. Es decir, le dio ese soplo de vida, ese ruach, así se dice en hebreo, ruach, que significa soplo de vida. En la realidad es el alma que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. El alma sería del latín anima, que es lo que mueve, lo que da vida al ser humano. Entonces, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para reflejar a Dios a medida que nosotros actuamos como Dios actúa. ¿Y cómo podemos nosotros tener punto de referencia como Dios actúa? Pues escuchando
leyendo y tratando de imitar la vida de Jesucristo y dejando que Jesús penetre en nosotros para que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Él crea al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces Dios te ha creado con un propósito, para que tú puedas emanar, puedas mostrar, puedas reflejar la imagen de Dios que existe en ti. Porque Él te creó a imagen y semejanza suya. Y eso es lo principal que nos habla el libro de Génesis. Y que por lo tanto, pues, si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a un día experimentar la totalidad de ese que es el Creador en su presencia, en su gloria, en el cielo. Tremendo. En este momento tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en una ocasión mi hijo de 4 años estaba muy inquieto e insistente y le dije, hijo, no seas necio. En mi país usamos esta palabra para describir a un niño con mucha energía que no hace caso a la primera. Mi vecina, evangélica ella, me dijo que era inapropiado decirle necio a un niño. Dijo que era bíblico no usarlo. ¿Podría ayudarme a entender la dimensión de la palabra necio y si piensa que aunque sea algo propio de nuestra cultura, está mal emplearla? Aurelia, desde Nicaragua. Aurelia, el Señor te bendice. En ninguna parte de la Santa Biblia se dice no decirle a un hijo o a una hija necio. Es decir, por otra parte, tu amiga está diciendo algo que es correcto. No usar apodos, no usar comparaciones, no decirle palabras ofensivas porque el niño, que es como una esponjita seca y va absorbiendo todo lo que escucha y lo que ve, pues eso se va quedando en su interior. Y eso se va convirtiendo como que en parte de su propia psicología, de su forma de actuar, su forma de pensar sobre sí mismo a medida que él va creciendo. Entonces, si a ti te dicen desde pequeño que no sirves, que no vales, que eres un tonto, pues eso te lo vas a creer. Y si te lo dicen varias veces, repetidamente, pues con más razón te lo vas a creer. Y vas a ser una persona tonta, una persona poco, no sé, inteligente, etcétera, etcétera, porque te sientes incapaz de ser mejor. Lo mismo si se le dice a una criatura, mira, hijo, eso no se hace porque tú eres una persona buena, porque tú eres una persona que ayudas, que tienes pues muchas habilidades y muchos talentos y tú puedes mejorar, yo sé, porque yo te conozco y yo te amo. Entonces, hay diferencia en la forma de tratar a los hijos. De una forma negativa, como que echándolos hacia abajo, o de una forma negativa, a pesar de los momentos en que puedan causar, pues, algún tipo de disturbios o que sean malcriados, en fin, cualquier cosa así, ¿no? La palabra de Dios sí nos exhorta, y particularmente a los papás, para que tengan mucho cuidado con la corrección de los hijos. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 29 de Proverbios, versículo 17, dice, corrige a tu hijo si quieres después descansar. Es decir, misión cumplida. Entonces te dará grandes alegrías. La corrección es muy importante, pero saber corregir, ahí está la diferencia. Corrigiendo, haciendo a la persona sentirse menospreciada, eso no está bien. Haciendo a la persona sentir que vale mucho y que realmente pudo haber sido mejor y que la próxima vez trate de ser mejor, esa es la manera de actuar. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 15 del mismo capítulo, las correcciones llevadas a la sabiduría o llevadas con sabiduría, el niño que lo dejan hacer nada incorrecto es bueno, pero los que se les permite hacer todo se convertirán en la vergüenza de sus padres. La corrección es necesaria. Dios nos corrige, pero no para echarnos abajo. Dios nos corrige para levantarnos y para que reconozcamos nuestra dignidad como hijos de Él que somos. Lo mismo los papás, las mamás.
deben de corregir a sus hijos definitivamente. Y cuando los hijos hacen algo malo, decirle, mira, mijito, acuérdate que hay un castigo que tú mismo mereces cuando haces algo malo. Y si haces algo bueno, o si te corriges, porque yo sé que puedes, te voy a dar un premio. Y ahí van a ver cómo los niños se corrigen por sí mismos. Que Dios nos bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. ¿Por qué Dios permite las injusticias de algunas personas hacia otras? Hice unas prácticas profesionales en un taller y era atacado mucho por gente evangélica. Me dijeron palabras hirientes, que ni mi mamá, ni mi papá, hermano, perro, me querían y menos Dios. Se burlaron de mí por ser sietemesino y que me hizo falta de oxígeno en el cerebro. He sufrido mucho y me he preguntado por qué Dios me trajo así a este mundo. Siento que Dios ha sido injusto conmigo por haberme traído así, pero creo que me trajo con algún propósito. Durante 5 años les guardé rencor a esas personas, pero ya no, ni las odio, porque sé que Dios les va a dar lo que se merecen. Erwin Emanuel, de Guatemala. Edwin Emanuel, cuánto lo siento, mi hijo. Y qué pena que, como estamos hablando anteriormente, ¿verdad? Uno puede corregir a otra persona, uno puede decirle tal vez a la otra persona lo que puede mejorar, si es que se puede mejorar, pero sin lastimar a esa persona. Sobre todo sin lastimarle psicológicamente, sin lastimar su espíritu. Y cuando nosotros lastimamos a otra persona, al fin y al cabo pues estamos lastimando al mismo Jesús. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 34 al 46. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed, no me diste de beber. Y muchas veces el hambre no necesariamente es física, ni la sed es física, pero es espiritual. El deseo de sentirse amado, el deseo de sentirse valorado, el deseo de sentirse aceptado. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos rechazamos, no herimos, no lastimamos, no despreciamos a otras personas porque pensamos que nosotros somos mejores que ellos? Y qué pena porque siendo supuestamente cristianos, estos hermanos, no católicos, pero evangélicos, se olvidan del Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, en que el Señor Jesús nos dice, les doy un mandamiento nuevo, ámense, como yo los he amado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto, si es necesario, de dar la vida por amor a ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Entonces, el llamarse cristiano no solamente es un título que obtenemos y que lo llevamos así, ¿verdad? Como una pancarta para que la gente sepa que somos cristianos. Pero vive tu cristianismo, ponlo en práctica. Es decir, comienza a actuar y a vivir como Jesús. Porque si no, de nada sirve que nos llamemos cristianos. A mí me llama mucho la atención lo que nos dice San Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 12. Pues si pueden leer todo ese capítulo, es muy pues inspirador, muy consolador, muy esperanzador. Pero quiero referirme al versículo 14 y tal vez otro más. Dice, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Es decir, si te han maldecido, si han dicho mal de ti, si te han herido, si te han lastimado, si te han despreciado, tú bendice. Eso es lo que haría Jesús, el poner la otra mejilla. Y no para que te consideren menso, tonto, sino para que puedan llegar a decir en su interior al menos, este es un verdadero discípulo de Jesucristo. Y el Señor Jesús dice, no devuelvas a nadie mal por mal. No pienses en que ellos van a ser enjuiciados y van a ir al infierno por lo que han hecho contigo. No, pide al Señor por ellos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5,
Versículo 44. Yo te digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Esto es casi inconcebible. ¿Cómo uno va a poder amar a su enemigo y orar por sus perseguidores o viceversa? Pues solo con el poder, la fuerza, la unción del Espíritu Santo, que es amor. Pero sí se puede. Entonces, mi hijo, yo te exhorto, yo te invito para que sigas el camino de Jesús. Y yo estoy convencido de que a través de tu vida vivida para Jesús, el Señor va a hacer maravillas en ti. ¿Para qué has nacido? Para algo grande, para algo importante. Sí, para llevar a muchas almas a través de tu vida vivida para Cristo Jesús, llevar muchas almas a los pies del Señor Jesús. Que así sea. Tenemos una llamada desde Huntsville, Alabama, de Mariana. Mariana, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. El Señor te bendice. ¿Cómo estás, mija? Muy bien, gracias a Dios. Que me alegro. Bendito sea el Señor. Adelante con tu pregunta o con tu comentario, por favor. Sí, mi pregunta ¿es cierto que por el simple hecho de ser bautizados, cuando nosotros muéramos, aunque hayamos vivido en pecado mortal toda nuestra vida, a la hora de morir, eso nos garantiza irnos, aunque sea al purgatorio? ¿Si te bautizas a la hora de tu muerte o cómo? Por ejemplo, yo que fui bautizada de bebé. Ajá. Y viví, vamos a decir, una vida que no iba de acuerdo a los mandamientos. ¿Y mueres en pecado mortal? Y morí en pecado mortal, vamos a decir. ¿Eso me garantiza, el hecho de haber sido bautizada, me garantiza el purgatorio? Eso te garantiza el infierno. Oh, eso pensé yo. Por eso el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. ¿Y perseverar en qué manera? Haciendo la voluntad de ese que nos ha dado la vida y que nos ha creado imagen y semejanza suya, que es Dios. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Tenemos, vamos a una pausa, el número telefónico para que se comuniquen con nosotros y por favor esperamos sus llamadas, 205-271-2924, 205-271-2924. Así que por favor no se vayan, regresamos en cuestión de momentos. Quédense con nosotros, por favor. Que estemos juntos de nuevo en su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, sabemos que al obtener el bautismo recibimos al Espíritu Santo. Ahora bien, en las asambleas de oración, sanación, dicen, recibe al Espíritu Santo. ¿Es correcto decirlo así? Se supone que ya tenemos al Espíritu Santo desde el bautismo. Gracias, Padre. Rosa Hilda. Rosailda, Dios te bendice, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Definitivamente en cada uno de los sacramentos recibimos el Espíritu Santo, es decir, la tercera persona de la Santísima Trinidad, el mismo poder, el mismo amor infinito de Dios. Qué maravilla, qué fabuloso, el Señor y dador de vida, Espíritu Santo. Entonces, al tenerlo, ¿por qué vamos a decir recibe? Yo creo que es más bien como un modismo para decir, abre tu ser, dispón tu corazón, dispón tu voluntad para que el Espíritu Santo se mueva en ti. Igual que cuando pedimos al Señor que venga a nosotros. Ven a mí, Señor, ven a mí, Jesús. No que Jesús esté lejos de uno, pero uno como que se dispone, se abre, se rinde ante el Señor que deseamos que sea una mayor parte de nuestra vida. Entonces hay que tener cuidado porque el decir recibe Espíritu Santo, como bien tú dices, puede darse a entender como que no lo tienes, aunque estés bautizado,
y aunque hayas recibido otros sacramentos, cuando en realidad sí lo tenemos. Entonces, esa distinción pues hay que tenerla bien clarita, ¿verdad? Muchísimas gracias por esa pregunta, porque estoy seguro que eso ha aclarado el pensamiento de varias personas que tal vez necesitaban escuchar de ti. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué motivo ni el credo de Nicea ni en el de los apóstoles se dice creo en Jesús presente en la Eucaristía, siendo que esta es el pilar fundamental de nuestra fe? Germán, Cali, Colombia. Muchísimas gracias, Germán. El pilar fundamental de nuestra fe es Jesucristo. Es Jesucristo. Es el creer en un solo Dios. El creer en tres divinas personas en un solo Dios. Y esa es la razón por la cual el credo, tanto el credo de los apóstoles como el credo de Nicea, para dar a entender de una vez y para siempre de que Jesús es total y completamente hombre y Jesús es total y completamente Dios. En aquellos tiempos, y todavía pues desafortunadamente, existe la herejía llamada adopcionismo, en que mucha gente, sobre todo los testigos de Jehová, etcétera, dicen que, los mormones también, que Jesús es el hombre perfecto, pero que no es Dios. Él es el hombre perfecto, pero él no es Dios. Y eso es una farsa. El Señor Jesús habla de que el Padre y Él, o mejor dicho, Él y el Padre, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30, son la misma cosa. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2 y al 14, habla precisamente de que en el principio era el Verbo, es decir, Jesús y el Verbo estaban frente a Dios y el Verbo era Dios. Y dice la palabra de Dios en ese mismo Evangelio que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne, es decir, se encarnó en el vientre purísimo de María Santísima y se hizo uno como nosotros en todo, menos en el pecado. Entonces, para aclarar de una vez y por todas, porque había un montón de corrientes teológicas diferentes en relación a Jesús, particularmente, pues entonces la Iglesia pues declara el credo como doctrina oficial y dice lo más importante es eso, que Jesús es total y completamente hombre en su naturaleza humana y es total y completamente Dios en su naturaleza divina. En esos tiempos la Eucaristía no estaba en debate. Más tiempo, después de eso, sí hubo debate sobre la Eucaristía, particularmente durante la era de la Reforma Protestante. Pero hasta ese entonces no había esas polémicas como lo había en referencia a la naturaleza de Jesucristo. Así que de ahí, pues, la importancia del credo. Creo en un solo Dios, creo en Jesucristo, su único Hijo. Así. Y por supuesto, pues, se añade el Espíritu Santo. Y en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Entonces ahí está el compendio de nuestra fe, pero el centro es Jesucristo. Tenemos una llamada telefónica desde Minnesota, una persona anónima, así que vamos a escuchar. Anónimo, bienvenido a su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Adelante, por favor. Buenas tardes, padre. Hola. Adelante, por favor. Mire, yo quiero hacer una pregunta. Sí. Tengo un hijo que es alcohólico y él juró, lo llevé a la iglesia y juró que no iba a tomar durante un año, pero como a los 2 meses o antes de los 2 meses volvió otra vez a tomar. Ay, caramba. Entonces le dije, cuando te confieses, confiésale al Padre que tú juraste y rompiste tu juramento y no sé si lo hizo. Entonces yo quiero saber si eso es un pecado muy grave o
o no, y pues... Pues es un pecado grave en el sentido de que lo menos que Dios quiere es que estemos adictos a algo que nos va destruyendo poco a poco por dentro y destruye a las personas que están a nuestro alrededor particularmente. Entonces, todo aquello que sea contrario a la voluntad de Dios es que cuidemos nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos no nos pertenecen, como dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo y hemos sido comprados a un gran precio. Pues entonces sí ha incurrido en una falta grave, porque regresó al alcohol y porque pues no cumplió con la promesa que él había hecho ante el altar de Dios. Entonces es importante que él se confiese y que él reciba la penitencia. Y ojalá que la penitencia esté en alguna forma relacionada con su mejoría o su recuperación total. Y una de las formas de penitencia que yo sugeriría al confesor es que le mande a ser parte de Alcohólicos Anónimos y que él tenga además de eso algún tipo de oración de liberación, porque él viene arrastrando, estoy seguro, cadenas o situaciones que lo han traumatizado a lo largo de su vida y que le han hecho recurrir al alcohol, tanto por situaciones ancestrales o por situaciones del ambiente en que él se ha desarrollado o por sus propias resoluciones. Cuente con nuestras oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante con su pregunta, por favor. Padre Pedro, al pecar Adán y Eva, Dios les dice a las mujeres que darán a luz con dolor. En el caso de María, al ser inmaculada y sin pecado, y concebir a Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿quiere decir que el parto de Jesús debió ser diferente? ¿Debió ser como Dios lo había planeado desde el principio, sin dolor? ¿Podría inferir esto? Angélica, desde Bogotá, Colombia. Angélica, muy interesante tu pregunta y es teología especulativa, ¿no es cierto? Es decir, podemos especular sobre si María sufrió o no sufrió dolores de parto. Hay teólogos que piensan que sí, porque María se identifica con el dolor de su hijo. Y no solamente en la cruz, en el Calvario, pero también en toda la vida de su hijo Jesús. María, su corazón está latente y en muchas situaciones en profundo dolor a consecuencia del desprecio de la gente hacia su hijo Jesús. Tanto así que el viejo Simeón en el templo de Jerusalén profetiza que una espada atravesará su corazón. Y esa espada no solamente toma lugar en el momento de la cruz, en el Calvario, sino que en diferentes episodios de la vida de Jesucristo. Hay otros teólogos que dicen, no, María no realmente sufrió dolor porque el parto de María fue inmaculado. María es inmaculada, María es virgen antes del parto, durante el parto y después del parto, y por lo tanto María no sufrió ningún dolor. Aquí dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 18, Dios le dice a la mujer le dijo, multiplicarás tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Entonces, ¿sufrió María o no sufrió María? Eso realmente, de nuevo, es teología especulativa. De cualquier forma, María haya tenido dolor en su parto o María haya tenido un parto sin dolor, María sigue siendo virgen, como dice bien la doctrina de la Iglesia Católica, sigue siendo virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Muchísimas gracias por tu pregunta. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, ¿existen disposiciones concretas de la Iglesia respecto al entierro de los muertos? Concretamente, ¿está permitida la cremación de los cadáveres? Pedro. Tocayo, el Señor te bendice. Pues si lo haces con reverencia y si lo haces reconociendo que el cuerpo es el cofre maravilloso que Dios nos ha dado, donde yace la plenitud de la imagen de Dios que puede ser empañada o distorsionada a consecuencia del pecado,
pero esa no era la voluntad de Dios, ni será la voluntad de Dios jamás. Entonces se puede cremar a la persona, con reverencia, con respeto. ¿Por qué? Porque el cuerpo merece reverencia y respeto. ¿Por qué? Porque somos templos de Dios, somos templos del Espíritu Santo. Entonces, hubo un tiempo en que la iglesia no aceptaba la cremación, sobre todo cuando la ocupación nazi en Europa, precisamente. Pero hoy día la iglesia acepta ese tipo de funeral, siempre y cuando sea con reverencia y siempre y cuando se haga un entierro cristiano, es decir, que se deposite las cenizas en un lugar santo, en un lugar que realmente pues vaya de acuerdo con lo que la iglesia enseña respecto al respeto del cuerpo. Y estoy hablando de un cementerio. Por favor, no guarden las cenizas de sus seres queridos en su casa. No lo hagan por dos razones básicas. Primero que todo, porque estamos yendo en contra de lo que pide la iglesia, que es que enterremos a nuestros muertos. Y segundo, que eso causa un desorden emocional muchas veces muy severo. Y no dejamos que esa persona pues vaya a la presencia de Dios. Seguimos atados a esa persona y queremos atarnos a ella y no la dejamos en paz. Aunque esa persona puede estar en paz, pero nosotros no estamos en paz. Entonces, por el amor de Dios, entierren a sus muertos y dejen que Dios reciba a esa persona en su regazo, como esperamos nos reciba a nosotros también. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría usted explicar el pasaje de Mateo 8, versículos del 28 al 34, donde los hombres endemoniados le piden a nuestro Señor Jesús que si los expulsaba, los envíe a la manada de cerdos que estaba a cierta distancia, cosa que hizo el Señor? Muchas gracias. Lorena, desde Orlando, Florida. Pues no estoy seguro qué es lo que quieres que explique, pero yo sé que mucha gente dice, ¿y por qué Jesús hace eso con esos pobrecitos cerdos que nada que ver? Me imagino que por ahí vaya tu pregunta, ¿verdad? Si es eso cierto, pues entonces déjame explicarte. Primero que todo, imagínate a estos dos endemoniados en el Evangelio según San Mateo capítulo 8, versículos del 28 al 34. Dice la palabra de Dios, al llegar a la otra orilla, a la tierra de Gadara, dos endemoniados salieron de entre los sepulcros y vinieron a su encuentro. ¿Al encuentro de quién? De Jesús. Eran hombres tan salvajes que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Es decir, gritaban, hacían de todo. Y se pusieron a gritar, no te metas con nosotros, Hijo de Dios. ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? ¿Y por qué antes de tiempo? Porque se esperaba que el Mesías, cuando viniera, el enviado de Dios, el ungido de Dios, iba a terminar con todos esos poderes demoníacos. Y Jesús hace eso para dar prueba de que Él es el esperado de los tiempos, que Él es el Mesías, que Él es el Señor. Y dice, a cierta distancia de allí había una gran piara de cerdos comiendo. Los demonios suplicaron a Jesús, si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos. Y Jesús les dijo, vayan. Y salieron y entraron en los cerdos. Al momento, todos se lanzaron hacia el lago por la pendiente y ahí se ahogaron. Tenemos que estar conscientes de qué es lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que enseña la palabra de Dios. Primero que todo, que Jesús tiene poder sobre el mal. Definitivamente, Jesús tiene poder sobre el mal. Y segundo, que Jesús es el enviado del Padre. Jesús es el ungido del Padre. La palabra Cristo significa ungido. Y tercero, importante, que aquella gente gritaba tanto, imagínense, pero unos gritos desaforados, unos gritos horribles. Y eso definitivamente tiene que haber ahuyentado a los cerdos, porque cuando tú empiezas a gritar a los cerdos se espantan y salen corriendo. ¿Y hacia dónde salen corriendo? Pues salen corriendo en este caso al precipicio que tenían al lado, desafortunadamente. ¿Y qué es lo que hace Jesús entonces? Saca de estos dos hombres que son, pues, hechura de Dios,
de sus propios seres y los envía a los cerdos, ya que se están yendo al precipicio, pues que los endemoniados, mejor dicho, los demonios, vayan con ellos. Entonces Jesús deja bien claro de que Él es el Mesías, de que Él es más poderoso que todos los males unidos y que al fin y al cabo, teniendo a Jesús a nuestro lado, nuestra es la victoria. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, como todo lo bueno dicen que se termina, pues también se termina este programa. Desafortunadamente, pues tenemos muchos más cada miércoles, así que no dejen de estar con nosotros y decirle a otras personas también que se unan al auditorio donde Conozca Primero su Fe Católica. Quiero decirles, tenemos una gran noticia, un nuevo libro, Conozca Más su Fe Católica. Responde unas 100 preguntas sobre la fe católica y estoy seguro que les va a servir de mucho en su crecimiento espiritual. Así que, por favor, para obtenerlo, vayan al catálogo religioso de WTN llamando al número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Y les pedimos que nos escriban con sus preguntas, sus comentarios. En fin, ustedes son los que hacen posible este programa. Y para hacerlo, pues por favor, vayan al correo electrónico padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les suplicamos encarecidamente cuando puedan que envíen sus donaciones, sus donativos, porque ustedes son los que hacen posible que estos programas en EWTN y Radio Católica Mundial continúen llevando al mundo entero la santa palabra de Dios. Para más información sobre la página oficial del Padre Pedro, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Que el Señor les bendiga en abundancia en este día y por siempre y los colme de su santa paz y que optemos siempre por el camino del bien, el camino de Jesús, que es el camino de la vida y es el camino de la victoria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus seres queridos y particularmente sobre esa persona que llevas en el corazón que tal vez en este día necesite más de Dios. Que el Señor vaya detrás de ustedes, que les proteja y les cuide y que el Señor muestre su gloria en ustedes y en sus seres queridos también. Hermanas y hermanos, ha sido un placer compartir con ustedes. Muchas bendiciones y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.